Bueno, aprendiz, vamos a aplicar entonces el proceso de texturizado a nuestro personaje. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, habiéndolo seleccionado, entrar al modo edición y vamos a aplicar lo que es el proceso de asignar costuras. Fíjese que yo aquí estoy en un estadio del personaje antes de haber aplicado la simetría. Es decir, que todavía tengo creado solo medio personaje. Voy a aprovechar a hacer todo el proceso de texturizado de manera antes de la simetría, de manera que nos quede ya simétrico la aplicación de la textura. Entonces vamos a seleccionar cualquiera de nuestros elementos, de nuestras mallas. Recuerden que invertimos la selección y ocultamos. Entonces, ¿por dónde deberíamos cortar esta malla? Bueno, esta, por tratarse de la cara del personaje, recomiendan dejar lo que es el rostro, ¿cierto? Como unido. Y luego sí aplicarle un corte a lo largo de la parte de atrás de la cabeza. Bien. Entonces, más o menos de donde se conecta con el cuello, por toda la parte de atrás, y en la parte de la cara si vamos a hacer un corte para abrirlo y que nos quede unido lo que es el rostro. No queremos partirlo en dos. Entonces recuerden que aquí en V le damos marcar como costura y ese ya sería el desarrollo de nuestra cara. Vamos a validarlo. Entonces entramos a UV Editing y le damos seleccionar todo con la tecla A y le decimos desplegar. Entonces vemos que nos está quedando, pueden ver acá hay unas zonas como superpuestas. Vamos a ver acá si al aplicar el subdividir él nos corrige eso. Si no, tenemos que verificar por qué nos está pasando esa superposición. Fíjense que acá yo me equivoqué y marqué mal una de las costuras. Entonces vamos a marcar esa línea, quitarle su condición de costura ¿cierto? Realmente la que tiene que ser costura es esta de acá. Esta. Marcar como costura. Y esta desmarcar como costura. Listo, ahora sí ya yo creo que debería corregirse ese error. Seleccionamos todo, lo desplegamos de nuevo y ahora sí ya no tenemos áreas superpuestas. Ahora tenemos unos elementos como sueltos acá. Podemos activar en nuestro lado izquierdo este botón de las flechas
de la sincronización, de manera que podamos ver a qué corresponde cada una de las caras. Entonces vamos a ver acá, seleccionando caras, a qué corresponden estas tres y esta. Ok, fíjense que acá en la malla, al hacer la extrusión, se me generó un plano que no debería estar ahí, porque debería ser hueco, ¿no? ¿Cierto? O sea, esto debería ser hueco ahí, o sea, que ese plano no debería existir. Vamos a eliminarlo, eliminar solo cara, y ahora sí vamos a ver si al seleccionar de nuevo todo y desplegar nuestra silueta, listo, ahora sí ya tenemos una sola máscara. Aquí tenemos algo extraño, ¿cierto? Un poco raro este comportamiento acá. Yo creo que puede ser estos de acá que se están como sobreponiendo. Vamos a desmarcar estos como costuras, a ver que si nos corrige el problema, porque me parece extraño ese pliegue ahí. Ya, pareciera que ya lo hace mejor. Marquemos este como costura y miremos si persiste el problema. Listo. Listo, yo creo que nos sobraba esta costura de acá. Listo, ya tenemos nuestras figuras sin que se superponga ningún plano en la imagen del despliegue. Y podemos continuar con el resto de la figura. Entonces con Alt H vamos a mostrar de nuevo todas las demás mallas. Vamos a seleccionar la siguiente que queramos trabajar. Habíamos dicho que podíamos trabajar, por ejemplo, con los ojos. ¿Cierto? El ojo y la pupila. Seguimos el mismo proceso, invertir selección, ocultar, y sobre estos que tenemos acá vamos a crear nuestras costuras. Recuerden que las costuras son los puntos por donde estamos cortando la figura para desenrollarla, para desplegarla. En este caso, como son cubos, pues es como cortarlo para que quede una cajita, algo de este estilo en cruz. Marcar costuras, seleccionamos todo y miramos cómo lo está desplegando. Listo, ahí está correcto. Tanto el ojo como la pupila. Entonces de nuevo Alt H para ver todo. Seleccionamos el que queremos editar. L para seleccionar esa malla. Y fíjense que aquí invertir es control I. H para ocultar. Vamos a partir toda nuestra malla aquí. Entonces, si quisiéramos irnos por todo el borde de la figura, podemos usar Alt, Shift y clic, y él hace el loop por todo el borde, ¿sí ven? Pero no queremos que nos quede el pico partido en dos, entonces vamos a soltar el borde de puro atrás. Listo, de manera que nos quede ahí reflejado. Vamos a marcar como costura, seleccionar todo y probar el despliegue. Listo, ya estaría el despliegue del pico.
control I para invertir, H, y ahora con la parte inferior del pico hacemos lo mismo, Alt Shift y clic, y él hace la selección de todo el loop. Listo, y luego vamos a soltar lo que queremos soltar acá. Queremos que se parte por ese lado. Bien, aquí tenemos algo similar a lo que nos estaba pasando allá, y yo creo que es por esta cara que está muy estirada. ¿Cierto? Si marcamos acá ese nodo, vamos a ver cuál es el que nos está creando el problema. Pareciera ser este. Y claro, es porque este plano de acá, voy a seleccionarlo aquí en modo caras. Este plano, fíjense que está teniendo ahí una curvatura extraña. Entonces, vamos a arreglar eso, porque no deberíamos someter planos a ese tipo de curvaturas. Vamos a alargar esta figura, igual les va a quedar metido dentro del resto de la... Listo, dentro del resto de la figura, ¿no? De la cabeza. Ok. Hay que tener en cuenta siempre eso, de no someter planos a curvaturas, sino que se mantengan planos al ver la malla, ¿cierto? O sea, que no estén plegados, digamos, que el mismo plano no esté plegado. Siempre que haya un cambio de dirección en la superficie, pues debe haber un borde. Bueno, ya tenemos el pico, los ojos, la cabeza, nos faltaría el cuello. Y vamos a marcar de una vez cuello y pata. Ahora hagámoslo de uno por uno mejor, que no haya duda. Entonces, lo mismo, vamos a marcar Alt Shift, modo bordes, Alt Shift, borde, y aquí podemos decidir por dónde, o sea, si vamos a dejar medio cuello a cada lado, o si vamos a dejar unido, por ejemplo, la parte de adelante, ¿cierto? De manera que no se nos vea la unión ahí en la textura. Marcamos costura, Alt, desplegamos, listo. Seguimos el mismo procedimiento con todas las demás partes del cuerpo. Bien, esta como es la... Perdón, vamos a mirar exactamente si este es el pecho. Sí, esa es la espalda, o sea, lo que se ve más en la espalda. Y este que sobresale acá va a ser el pecho. Entonces, ahora no, este es el pecho, el que sobresale como la marquita del pecho. Pareciera. Vamos a activar aquí los colores a ver si lo vemos mejor. Sí, exactamente. Esta es la parte de la espalda. Entonces la vamos a dejar unida por la parte de atrás. Esto vamos a cortar solo de estos lados. Listo. Y ahora sí vamos a marcar la otra. Esta sí es la manchita blanca del pecho. Entonces invertimos, ocultamos, hacemos todo el loop y aquí lo vamos a dejar unidos por delante.
como postura y verificamos que despliegue con una sola figura. Listo. Bueno, nos falta la cola, las alas y las patas. Vamos con la cola. Control y H. Bien, entonces acá vamos a dejar que quede unido, puede ser por la parte de atrás, y vamos a cortar o marcar como corte todo lo que sería la unión de la superficie inferior con los lados, es decir, todo esto. Bien, ahí selecciona uno que no era. Recuerda que también pueden usar control y shift para continuar. Aquí, bueno, aquí se está seleccionado más ese, pero pues lo suelto ya. Control shift, vamos a ver. Me pareciera querer continuar por ahí. Bien, hay que tener cuidado con estos pequeños bordecitos en las partes en las que hemos creado ángulos. Bien. Vamos a cortar por ahí, vamos a dejar unido este aquí atrás. Podría ser así. Probemos a ver qué tal. Listo, fíjense que aquí está esta parte, corresponde a la parte donde se une con el cuerpo. Serían estas caras, ¿sí ven? Estas tres, estas son la parte superior con sus correspondientes dobleces, y esto corresponde a la cara inferior. Listo. Alt H, vamos a hacer el ala. Y con esta vamos a hacer algo similar. Vamos a cortar vamos a dejar unido aquí como en el borde de ataque del ala, es decir, la parte superior, y vamos a cortar solo la parte de abajo. Vamos a selección de borde, y ojo que acá si tenemos que ir seleccionando estos lados corticos. Hay que prestar atención a ese tipo de detalles, como cada cual ha construido su malla, sabe por dónde puede haber ese tipo de cambios. Bueno, aquí estoy detectando, por ejemplo, que este lado, esta pluma, digamos, se superpone a la otra. Entonces lo puedo solucionar. Vamos a verlo más de frente para que se den cuenta de eso. ¿Cierto? Fíjense que este entra dentro de la otra. Entonces vamos a mover este en el eje X. Y los vamos a separar. Esto para que no haya inconvenientes ahí. Vamos
Vamos a ver si en los demás lados nos ocurre algo similar o si están ya bien. Estos sí están separados. Tenemos curvo de frente y miramos que no estén solapando los planos. Creo que esto está bien. Listo. Entonces volvamos a la selección. De nuestros lados para costura. Vamos a dejar. Aquí vamos a dejar la superficie superior. Vamos a ver si podemos dejarla toda o solo una parte. Listo, creo que sí funcionó bastante bien. No tenemos caras solapadas. Bien. Nos falta solo la pata. Invertimos con control I, ocultamos con H. Bien, ya hemos dicho que vamos a seleccionar todo lo que es la parte inferior, como la suela de la pata, ¿no? Acuérdense siempre acomodar la vista para que no haya ambigüedad en qué línea es la que están seleccionando, ¿no? Que no les pase esto. Esto así.
Listo. Y lo otro que dijimos que íbamos a cortar es la unión de la pata con el pie, o sea, con el tobillo del pavo. Y vamos a cortar todo este filo interno. Bien. Ahí tenemos la pierna, los dedos, ¿cierto? Los 4 dedos y la base del pie. Listo, creo que ahora sí ya tenemos todo nuestro personaje con sus costuras listo para ser desplegado. Entonces, acá seleccionamos todo y le damos V, desplegar. Recuerden que en este momento es que tenemos que cuadrar nuestro margen. El margen es la distancia entre cada una de las zonas dentro de nuestra imagen. Listo, entonces acá aumentamos un poquito eso para que tengamos cómo maniobrar a la hora de editar en Photoshop o en GIMP o en el editor que vayamos a usar. Okay. Bien, recuerden ir guardando. Bien, entonces una vez hecho esto, vamos a decirle aquí en V, le vamos a decir simetrizar. ¿Listo? Para que él sepa que al aplicar la simetría deberíamos tener cada una de estas piezas pues unidas con su contraparte. Entonces vamos a aplicar estos efectos ya de simetría. Este sería como el momento en que ya estos efectos que hasta ahora son virtuales lo vamos a hacer real. Es decir, ya vamos a perder esta propiedad de simetrización porque vamos a hacer que todo este medio personaje se vuelva una malla real. Entonces lo hacemos acá en los modificadores, buscamos el de simetrizar, ¿cierto? Desplegamos acá las opciones y le decimos aplicar. En el modo de edición, la opción de aplicar no está disponible, está deshabilitada. Entonces debemos devolvernos al modo objeto. Y ahora sí la tenemos disponible y la aplicamos. Entonces fíjense que desapareció nuestro modificador porque ahora ya nuestra malla va de lado a lado. Bien. Y si le decimos acá que lo despliegue, ¿cierto? Que despliegue el V. Entonces fíjense que ya tenemos esto por ejemplo es un ala, esta es la otra, este es el pico inferior, el pico superior, unidos por donde queríamos que quedaran unidos, por la parte de atrás. ¿Sí? La parte de la espalda, el pecho, las patas y pues obviamente cada uno está por separado, la cabeza, etcétera. Bueno, esta es la cola y esta es la cabeza. Bien, y este pues es el cuello. ¿Cómo podemos verificar eso? Ya saben que teniendo activo este botón aquí arriba a la izquierda de sincronizar selección V, ustedes pueden coger aquí por ejemplo caras, y si ustedes seleccionan una cara, miran aquí en la figura 3D donde está seleccionada. Entonces efectivamente este bloque es el cuello, este bloque va a ser un ala, esta va a ser la otra, ¿cierto? Este debe ser la cabeza, efectivamente, la cara, pico superior, pico inferior, el pecho, la espalda, el ojo, ¿cierto? El otro ojo,
una pupila, la otra pupila, los dedos de un pie, los dedos del otro pie, la base de un pie, la base del otro pie, piernas, una y otra, y los de, ya, no nos falta nada más, ¿no? Ya, están identificadas todas las partes. Bueno, entonces, ahora viene la aplicación de colores a cada una de estas para ya llevarnos la imagen a Photoshop. Bien, ahora entonces vamos a asignar colores a la textura, a generar una imagen que vamos a poder editar en cualquier editor tipo GIMP o Photoshop o cualquier editor de imágenes. Para esto entonces tenemos nuestro objeto seleccionado y le vamos a asignar un material. Entonces aquí ya tenemos un material asignado, vamos a crear uno nuevo y a este nuevo material donde dice color base vamos a seleccionar en el punto que aparece aquí a la izquierda del color y vamos a buscar imagen. Una vez hemos cargado la opción de imagen, le decimos nueva imagen y le vamos a poner un nombre. ¿Cierto? Y vamos a darle aquí una resolución, a ponerle una resolución alta para que podamos jugar con esa textura. Listo. Ahora vamos a entrar a nuestro modo de edición, ¿cierto? Tenemos todo seleccionado y ya está pegado acá. Y fíjense que aquí creamos una imagen que se llama pajarraco textura. Entonces al lado izquierdo vamos a desplegar y vamos a buscar pajarraco textura. Como inicialmente esta imagen está vacía, ¿cierto? Está en negro. El personaje, como lo habíamos pintado por vértices, todavía me está mostrando los colores de los vértices. Entonces vamos a entrar al modo de shading y en los materiales, aquí tenemos el de atributo de color. Vamos a desconectar en el material 1, de hecho vamos a eliminarlo. Listo, entonces ya tenemos nuestro material que él ha llamado aquí 001 y que yo puedo renombrar. Listo. Que ya sabemos que es una con tipo imagen con pajarraco textura. Ahora sí, nos pasamos acá y estamos viendo que efectivamente mi imagen es una imagen negra y mi pajarraco está todo de negro. Bien, ahora sí vamos a empezar a asignar colores, unos colores base a cada una de las partes, solo para que tengamos una base para editar en nuestro editor de fotografía. Entonces vamos a seleccionar, vamos a poner nuestro editor de vértices, seleccionamos las patas, ya sabemos que con Shift añado la selección y con la tecla L y teniendo el cursor sobre la figura, sobre la malla, él me selecciona todos los vértices de esa submalla. Entonces vamos a hacer lo mismo con el pico, la parte superior e inferior, y ya tenemos seleccionado lo que yo quiero pintar, por ejemplo en naranja. Nos vamos al modo pintar texturas, seleccionamos, activamos aquí la herramienta de selección, fíjense. Eso lo que me hace es enmascarar para que él pinte solo lo que tengo seleccionado, que en este caso son las dos partes del pico y las patas. Pongo el color, cojo el balde y le hago clic y automáticamente él me rellena aquí en la imagen esas áreas con el color naranja.
Volvemos a cambiar al modo edición. Vamos a pintar el pecho del ave. Que lo queríamos como blanco. Bueno, vamos a escoger otro color también. Entonces seleccionamos eso. Fíjense que es esta figura de acá. Y lo mismo, vamos al modo pintar texturas. Cambiamos el color. Vamos a ponerle como un color crema. Bueno, fíjense que aquí al entrar a este modo me doy cuenta que estoy seleccionando la espalda, no el pecho. Entonces vamos a cambiar. Y ya sabemos que es la otra figura la que necesito seleccionar. Listo. Pintar texturas. Ahora sí ya está marcando aquí en negro, que es lo que voy a colorear. Y lo relleno. Bien. Estas rayitas verticales que me salen acá es algo en memoria de video, pero fíjense que ya quedó sólido. Bueno, y continuamos del mismo modo para el resto de partes del ave. Entonces ya hemos pasado del modo de pintura de vértices, que fue el que habíamos usado inicialmente, al modo de pintura con textura, que es una imagen que se está aplicando como una envoltura sobre el objeto, ¿sí? A través de estas siluetas que son los despliegues o los desarrollos de cada una de las mallas que componen mi personaje. Bien, acuérdense de ir guardando. Y ya tenemos ya vamos en este paso. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es en nuestro cuadro de la izquierda, es decir, donde tenemos nuestra envoltura V, vamos a guardar aquí en el menú V, le decimos exportar organización de V. Eso lo que nos va a exportar es toda la estructura de las mallas desplegadas, ¿sí? Lo que estamos viendo acá en rayitas y puntos. Entonces, menú imagen, guardar como, y en nuestra carpeta de imágenes aquí lo llamamos pajarraco textura PNG, que fue el nombre que le asignamos aquí al crear la imagen, ¿no? Entonces, pajarraco textura PNG, lo guardamos. Es importante cuando exportemos la organización de V que esté todo seleccionado. ¿Listo? Entonces, exportar organización V. Pajarraco V y pajarraco textura. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a editar aquí lo que serían las texturas del ave. Bien, entonces nuestra imagen la vamos a abrir con nuestro editor de fotografía, en este caso GIMP o GIMP. ¿Cierto? Ahí tenemos nuestra imagen. Fíjense que él nos muestra aquí arriba en la barra de título que mide 5000 por 5000. Y si quisiéramos podríamos importar la malla, o sea, para tener claro hasta dónde va cada figurita, aunque ahí están ya delimitadas, pero podríamos abrir como una capa adicional el pajarraco V.
¿Listo? Entonces aquí van a ver las lineecitas delgaditas, lo que sería la malla base. Es esta capa que tenemos acá. Bien, pues vamos a la capa de pintura como tal, y cualquier modificación que hagamos sobre esta capa se va a ver reflejado en nuestra figura de Blender cuando recarguemos la imagen, ¿sí? Vamos a ir editándola a este lado y con eso vamos a ir modificando la textura del ave. Bien, como yo quiero aplicarle unas texturas más realistas, ¿cierto? O sea, que no me quede el pajarraco así plano, como de plástico, sino quizá aplicarle alguna textura aquí al iris del ojo y ponerle plumas y bueno, vamos ya a entrar a definir más detalles. Entonces es importante que en cada una de esas mallas yo defina exactamente a qué corresponde cada pedacito del despliegue. Entonces vamos a hacer un ejercicio de pintar. Soltamos todo con doble A. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la pupila, ¿cierto? Y vamos a pintar solo sobre la pupila. Entonces selecciono, me paso a selección de caras, me voy a pintar texturas y me voy a acercar mucho aquí a la pupila porque es lo que quiero trabajar, ¿cierto? Y vamos a hacer algo. En nuestro modificador vamos a aumentar el número de niveles en vista para suavizar pues lo máximo que nos soporte el computador. Creo que 4 está bien. Lo que me importa es cómo definir a qué corresponde cada pedacito del iris. ¿Listo? Entonces activo la selección, él ya me enmascara lo demás. Voy a coger el pincel, voy a cambiar aquí el tamaño del pincel porque todavía está muy grande y entonces voy a pintar por ejemplo ahí con naranja. Fíjense acá en nuestra imagen de lo que es el desarrollo, dónde están quedando esas rayitas del ¿cierto? Entonces estoy marcando ahí lo que sería como el borde del iris. Y vamos a poner aquí una marquita que nos sirva de guía en lo que sería el centro del ojo. Entonces yo ya sé que esta realmente es el desarrollo del ojo, ¿sí ven? Bien, eso me va a servir de guía para trabajar cuando ya entre yo a editar la imagen en el GIMP. Bien, como los dos ojos son iguales, yo supondría que si hago una pintura sobre este, pues también me quedaría aquí en esta cara. ¿Listo? De ese despliegue. Vamos a comprobarlo acá. Porque yo hice acuérdense que hicimos los cortes y luego aplicamos la simetría, o sea que tenemos, o sea, está en modo espejo esos despliegues. Entonces vamos a cambiarnos otra vez a modo edición. Vamos a seleccionar el otro ojo y pintar texturas. Entonces lo mismo, en el centro del ojo, punto verde, y efectivamente ahí está.
y le vamos a marcar entonces unos puntos, unas líneas naranjas que nos marquen las caras de laterales de lo que sería el iris del ojo. Por supuesto acá tendría que moverme para acomodarme bien y poder pintar lo que quiero pintar. Listo. Bien. Ok. Listo, simplemente para tener esa guía ahí. Entonces ahora vamos a volver a exportar esta imagen. Vamos a decirle acá, guardar como, y vamos a reescribirla. ¿Cierto? Acá la cerramos, la volvemos a abrir. Y ya tenemos aquí nuestras áreas pintadas. Bien. Pues como yo ya sé que esta es... vamos a abrir como capa nuestro pajarraco V, porque es importante para que veamos los bordes de cada una de las figuritas, ¿cierto? De los planos que componen, en este caso, lo que es la pupila. Bien. Entonces yo podría buscar en internet una imagen, por ejemplo, de iris. ¿Cierto? Y podría ponerle al ave una fotografía ya de un iris, algo más complejo. Vamos a ver si este no tiene marcas de agua. Pareciera que no. Entonces podemos coger, por ejemplo, esta imagen. Dice acá que mide 450 por 450, entonces vamos a buscar imágenes de resolución más alta para que sea más fiel. Entonces acá en herramientas, tamaño, grandes. Y esta la vamos a guardar. ¿Cierto? Aquí lo vamos a llamar iris o iris café. Bien. Entonces vamos a importar acá, ¿cierto? Como una nueva capa, esa imagen que acabamos de descargar. Iris café. Vamos a ver dónde nos puso él ya la imagen. Desplazamos la capa con esta herramienta de desplazamiento de capa. Vamos a darle a cambiar la opacidad de esa capa mientras la manipulamos. Entonces aquí podemos disminuir la opacidad, ¿cierto? Para ver lo que tenemos ahí debajo. Nos acercamos allá al área de trabajo.
y vemos que pues la capa está muy grandota, ¿no? Ahora de otro lado pues seguramente queremos eliminar ese manchón blanco que tiene ahí alrededor, aunque nos serviría para definir. Bueno, esta es la pupila, no necesitamos nada blanco, ¿no? Realmente. Entonces vamos a eliminar ese manchón blanco. Entonces para eso vamos a ocultar las otras capas que tenemos acá. Entonces vamos a apagar aquí el ojo de las capas pajarraco y pajarraco V. Dejamos solamente iris café y vamos a dejarle ya la opacidad full. Buscamos nuestras herramientas de selección. Aquí tengo elíptica, y para no estar adivinando hasta dónde debe ir, voy a poner unas líneas guía en los dos bordes superior e izquierdo, ¿cierto? Por donde quiero cortar, y ya sé que de esta intersección quiero trazar la elipse que cobije lo que quiero recortar. Tengo seleccionado en este momento el iris. Si yo hiciera, pues me pusiera a borrar acá, pues borraría el iris, ¿no? Entonces debo invertir la selección. Me voy a seleccionar y le digo invertir. Y ya en este momento ya lo que está seleccionado es lo que está por fuera. Bien. ¿Qué está pasando acá? Estoy borrando, fíjense que aquí sí se nota porque hay otra parte oscura. Pero mi capa no tiene transparencia. Entonces debo añadirle, o sea, hacerle clic derecho aquí a la capa y decirle que añada el canal alfa. El canal alfa es el que le da la capacidad a la imagen de tener transparencia. Entonces ahora sí, ya cuando borro, puedo eliminar el blanco. ¿Listo? Puedo agrandar el pincel si quiero hacer esto más rápido. Y ya he borrado todo lo que no quería de ese elemento. Entonces ya me voy a seleccionar, suelto, ¿cierto? Activo de nuevo las otras capas. Le voy a bajar la opacidad al iris para poder ver lo que hay detrás. Ahora podría mover la capa pajarraco V encima, ¿cierto? Para tener siempre lo que es la malla, la estructura de la malla visible. Y nos vamos a la capa iris café. Aquí es importante siempre seleccionar la capa en la que vamos a estar trabajando. Modificadores de capa, redimensionar. Entonces, ojo a lo que es el centro del iris, ¿no? de la B ahí. Entonces, vamos a acercarnos. Moverla. Entonces ya sabemos que el punto verde es la mitad. ¿Y por qué era importante marcar estas rayas naranja? Porque fíjense que parte de la figura de esas rayas naranja, él me está indicando que continúa allá. Entonces yo voy a necesitar duplicar esta capa. Entonces si ya tengo ajustado el tamaño y todo tal como lo quiero, le doy duplicar a la capa y la copia me la voy a llevar para este lado. Entonces, ¿hasta dónde? Pues fíjense acá hasta dónde llega la fotografía, y aquí voy a tratar de ubicarla en el mismo punto. Bien, hasta que continúe. Lo que hace falta, lo que aquí queda recortado, queda aquí dentro del ojo. Bien. Le subimos la opacidad, ¿cierto? Para que cubra toda la imagen. Y ahora vamos a querer rellenar el resto del
de nuestra silueta con la parte, el color de la parte externa. Entonces, vamos a hacerlo primero a este lado. Vamos a coger aquí nuestra foto de pajarraco textura, ¿cierto? Ojo que nos quedó aquí un bordecito gris, ¿no? Unos píxeles grises ahí. Vamos a editar mejor la máscara. Vamos a hacer el mismo procedimiento de poner unas guías que nos sirvan para seleccionar un poquito más adentro. Listo, vamos a quitar esa parte gris que no queremos. Entonces seleccionar, invertir, y ahora sí con el borrador, que está muy grandote, vamos a borrar ya lo que no queremos ir por fuera. Luego lo hacemos en seleccionar, nada. Vamos a hacer eso mismo acá, o podemos simplemente duplicar este y cambiarlo allá, ¿no? Entonces eliminamos esta, cogemos la capa copia de iris, la duplicamos y movemos el duplicado. Si yo oprimo la tecla control, restringo el movimiento para que no se nos mueva hacia arriba o hacia abajo, solo horizontal o vertical, ¿cierto? Y evito que se mueva hacia los lados. En este caso es horizontal lo que yo quiero. Voy a bajar la opacidad, necesito ubicarlo muy bien aquí en el centro, ¿cierto? Bien. Me fijo bien aquí con respecto a la línea de quiebre de la malla, hasta dónde está llegando con respecto a la fotografía. Porque ese es un buen punto, un poquitico más por acá. Listo. Ok, ahora sí nos vamos a pajarraco. Vamos con el gotero a capturar este fondo que tenemos acá, pues la parte oscura pues de nuestra imagen del iris, más oscuro todavía yo creo. Listo, ahora sí. Entonces, pues, ¿qué tenemos que pintar? Pues básicamente solo lo que está dentro de la figura, dentro de la malla. Lo que aquí está en café. Entonces fíjense que ya tenemos aquí lo de uno de los ojos. Vamos a hacer algo que se llama allanar las capas. De manera que estas dos imágenes que dicen aquí copia de iris y copia de copia, ¿cierto? Son las capas que tengo aquí adicionales. Vamos a hacer que se peguen a la capa pajarraco, ¿sí? Que hagan ya parte de la capa pajarraco. Entonces, hacen clic derecho y ojo que no hay que decirle aplanar imagen. Necesitamos combinar solamente esa capa hacia abajo. Entonces, buscamos aquí combinar hacia abajo y ya este primer capa de iris ya quedó pegada y hacemos lo mismo con la siguiente. Clic derecho, combinar hacia abajo. Bien. Bien, ahora vamos a seleccionar de nuestra capa pajarraco. Vamos a cortar aquí un pedazo, o vamos a copiar más bien un pedazo, ¿cierto? Le decimos copiar, le decimos
pegar como capa nueva. Y fíjense que ahora ya tengo un duplicado de eso, ya en la misma posición y todo. Como las dos mallas son igualíticas, voy a buscar ahora dónde es que está el otro ojo y vamos a llevar esa capa hacia allá. Bien, me acerco aquí para trabajar, le bajamos la opacidad para ubicarlo donde debe ser. Lo movemos, ¿cierto? El centro del iris. Calculo yo que era la mitad del ojo, del otro ojo, ¿cierto? Le aumentamos otra vez la opacidad y la vamos a pegar también. Entonces, combinar hacia abajo ya hace parte de la capa pajarraco. Bien. Yo aquí podría entrar a editar algunos detallitos ya más puntuales, como estos píxeles que me quedaron un poco claros, ¿cierto? Porque no quedaron dentro del área que estaba yo pintando. Entonces puedo coger el gotero, capturar el color, pincel, un pincel chiquitico porque voy a pintar apenas esa zona, ¿cierto? Seleccionar, puedo decirle nada porque fíjense que aquí no me está pintando porque tengo una selección por allá donde lo copié, entonces tengo que quitar la selección, o decirle todo o decirle nada, y ahora sí ya va a poder pintar, ¿sí? Bien, entonces ojo con el color porque acuérdense que era más oscuro aquí. Listo. Y podemos arreglar eso, esos píxeles que tenemos que nos están creando como una mancha clarita ahí. Entonces ahora, para saber cómo nos está quedando, vamos a ocultar la capa pajarraco V, ¿cierto? Para que no se vean las rayitas de la malla. Y aquí en el menú archivo le vamos a decir sobreescribir pajarraco textura PNG. Entonces él me exporta ya la imagen como PNG, sobreescribiendo el archivo. Y en Blender, en mi lado donde tengo la imagen, le voy a decir en el menú imagen recargar. Y fíjense que ya tenemos las pupilas con la foto del iris. Bien. Entonces, eso mismo puedo yo hacer y crear una textura realista para el pico, poner textura de plumas para la cabeza, el cuello, etcétera, ¿cierto? Entonces ya podríamos buscar, por ejemplo, para las patas del ave. Fíjense, yo aquí estuve buscando cómo es la piel de una pata y esto es lo más parecido como al cuero de un ave. Ahora, esto se parece mucho a la piel de un reptil también. Entonces, bueno, busqué cuero reptil. Aquí esta me parece chévere, pero tiene marca de agua. Pues no quiero complicarme con eso. Entonces, encontré esta otra, que si bien es negra, pues yo puedo colorearla en el GMP, ¿cierto? Entonces vamos a abrir esa imagen en una pestaña nueva. Aquí la tenemos. La vamos a guardar. Y pongámosle un nombre con el que identifiquemos mejor eso. Entonces, aquí el reptil negro. Ahí está. ¿Cómo le cambiamos el color a eso? La imagen de piel reptil negro. Vamos a decirle enlazar.
No quiero que me quede mi archivo muy grande. Y ahora tengo activo aquí el imán, o sea que puedo dibujar un rectángulo encima que quede exactamente del mismo tamaño. Le aplico color naranja y en las propiedades del relleno tengo aquí una cosa que dice modo de mezcla. Entonces el modo normal es el que me permite crear este tipo de rellenos, pero puedo aplicarle uno que se llama multiplicar. Y entonces multiplicar lo que va a hacer es tomar las características de la textura o de la imagen que haya detrás. Dice que aquí hay un modo color que de pronto me da un mejor resultado, ¿cierto? Sí, me da algo más de brillo, entonces pongámosle el modo color y ya yo puedo ajustarlo mejor acá. Listo, entonces teniendo esto yo así, ya puedo seleccionar todo y exportarlo. De nuevo abrir como capas, ¿cierto? Buscamos lo que es la imagen de la piel reptil naranja. Vamos a moverla donde la necesitamos. Modificaciones, entonces primero la vamos a rotar. Vamos a aplicarle algo de opacidad a esa capa, o de transparencia más bien, disminuir la opacidad. Para ver de qué tamaño la necesitamos. Y vamos a redimensionarla. ¿Listo? Entonces decíamos que esta que es como la parte, la escama principal, queríamos que quedara en el centro de la imagen. Pero fíjense que aquí me queda faltando un pedacito, entonces vamos primero a hacer un tratamiento acá de esa capa. Vamos a hacerle aquí algo especial y es duplicarla y unir los dos duplicados. ¿Listo? Entonces vamos a duplicar la capa. Y ese duplicado lo vamos a voltear. Como vemos, ¿listo? Ya tenemos ahí como en espejo. Entonces, esta es la que está por encima. Entonces vamos a buscar, vamos a darle aquí algo de transparencia. Y vamos a buscar alinearlas bien, o lo mejor posible. Bien. Entonces, vamos a fijar en estas líneas oscuras aquí de la mitad. Y esta parte de acá que me está creando como una duplicidad. Fíjense que si yo lo oscurezco pues ya no me coincide. Lo que voy a hacer es borrarle un pedazo. Entonces activo el borrador, cojo un pincel que tenga difuminado, ¿cierto? No uno flat, con los bordes flat o duros como este, sino que sea más suave. Voy a coger un pincel grandotote y lo que voy a hacer es ir borrando esa capa. ¿Sí? Lo voy a borrar hasta donde
se vea bien la imagen de atrás. Casi que voy a compartir o a usar de la imagen de arriba solo lo que está, ahí no estoy haciendo clic, es de la mitad de la escama principal hacia arriba. ¿Listo? Entonces voy a seguir borrando hasta que listo. Entonces ya tengo estas dos capas, voy a unir esta con esta, entonces clic derecho, combinar hacia abajo, ya tengo piel reptil, vamos a darle algo de transparencia, lo vamos a ubicar donde queremos ubicarlo, podría escalarlo un poco, que estaría bien. Rotarlo un tricito también, fíjense que esta franja de la malla no está totalmente horizontal, entonces vamos a rotarlo un poco. Listo, rotar. Y podría dejarlo así, o podría, si quiero, porque fíjense que estas escamitas de acá más o menos me cuadrarían allá atrás con esta. Ahora podría editarlo, o sea, darle una modificación, una transformación por rejilla. Es posible que en su GIMP por defecto tengan esta herramienta, entonces tienen que desplegar las opciones y buscar transformación de rejilla. Vamos a dibujar acá la rejilla para transformar esto. Tenemos que cuidar que se mantenga las escamas principales aquí sobre esta cara, ¿no? Que es la cara externa de la rama. Quizá algo como eso podría ser. Listo. Vamos a alejarnos un poquito. Y ahora necesitaremos duplicar la capa para la pata de allá arriba, ¿no? Entonces, duplico la pata, o la capa más bien. Ya podemos darle la opacidad completa. Vamos a poner pajarraco V por encima para que veamos la malla aquí. Ojo, me voy a devolver acá porque fíjense que estoy quitándole textura aquí. Pajarraco V por encima para ver la malla. Y vamos a reptil, vamos a estirarla un poquito para listo. Bien. Ahora sí duplicamos nuestra capa. El duplicado lo vamos a voltear, ¿cierto? Porque queremos tenerlo en espejo verticalmente. Vamos a alejarnos un poco y vamos a mover esa capa nueva, que es la que queremos aquí. Parece que era en la franja exterior, ¿no?
Listo. Ya podríamos entonces de nuevo pegar esta capa al fondo o simplemente ocultar el pajarraco V y darle aquí sobre escribir pajarraco textura. Él me exporta y en Blender voy a imagen, recargar. Vamos a ver aquí el modo objeto. Listo, ahí tenemos nuestras patas de pajarraco con escamas. Fíjense que aquí donde está la costura se ve el cambio, ¿no? O sea, se ve la unión. Eso digamos que podríamos ser más pulidos en la generación de esta textura aquí para que coincidieran, hacer que esto sea mucho más disimulado. La verdad, ahí no importa mucho. Porque precisamente por eso buscamos hacer las costuras por lugares donde no fuera muy evidente esas uniones. Listo. Habría que seguir entonces aplicando el procedimiento al resto del pajarraco para seguirle dando esas texturas a cada una de las mallitas. Ahora fíjense que eso está brillando, o sea, todavía tiene ese aspecto como plástico. ¿Cómo podemos arreglar eso? Aquí en Shading, ¿cierto? En nuestro material del personaje tenemos unos valores que tienen que ver con eso. Son precisamente estos que dicen especularidad. Es lo que le da la capacidad de reflejar luz. Entonces si yo bajo la especularidad, voy a disminuir esos reflejos de la luz, o sea, ese brillo como metalizado o plástico que tiene ahí, ¿cierto? La otra forma en la que puedo trabajarlo es aumentando la rugosidad. Puedo aumentar la rugosidad y bajar un poco la especularidad. Esto con eso ya tengo algo menos susceptible a la reflexión de las luces. Bien. Layout, modo cámara. Fíjense que aquí en procesar sí está en 6, aunque este esté más bajito. O sea, aquí yo podría bajar este inclusive a 1, no importa. Hasta 0. Bueno, ahí ya es demasiado. Pero en 1 o 2 para trabajar es suficiente. Pero para procesar sí tener un valor más alto. Listo, entonces 0. Procesar fotograma, ahora sí vamos a tener una mejor foto de nuestra pata de pajarraco. Seguir aplicándole seguir modificando nuestra imagen de las texturas. ¿Cierto? Para seguir agregando texturas realistas. Con las plumas va a ser un camello. Pero ahí podemos usar otra herramienta. Para poder ir creando la textura tal como la queremos. Directamente en Inkscape. Para eso entonces vamos a buscar por ejemplo una imagen de pluma, ¿cierto? Podríamos tener estas, por ejemplo, son vectoriales y eso nos serviría para usarla tener diferentes modelitos de plumas. Vamos a visitar ese recurso, me parece interesante. Listo, aquí está y es gratis, y pareciera que es gratis.
Listo, ahí está. Entonces vamos a descargarlo. Importar el vector de las plumitas. A ver si lo puedo hacer. Parece que sí. Ok, esto es un grupo. Entonces desagrupamos. Y fíjense que de hecho cada pluma en sí es un grupo. Entonces vamos a eliminar el fondo. Bueno, nos habría abierto aquí una página con todo. Aquí está página 2, listo. Y entonces recuerden que para seleccionar podemos o envolver los objetos, ¿cierto? Aquí tenemos como 3 para esta pluma de aquí arriba. 5 objetos de tipo trayecto. Entonces se supone que yo podría ir ya fusionarlos y tener uno solo. Aquí estoy seleccionando más de lo que quisiera. Bien. Entonces podemos usar la selección con la tecla Alt arrastrando. Entonces me hago afuera, me empiezo a mover, oprimo Alt y ahora sí ya con esta, todo lo que yo toque con esa línea roja va a quedar seleccionado. Listo. Y listo. Ahí ya no estoy cogiendo nada de esta otra pluma. Bien. Entonces tendremos que hacer lo mismo con todas las plumitas. Control más, que es lo mismo que trayecto unión, ¿no? Llevándome las plumas que ya están procesadas allá. ¿Para qué hacemos esta tarea? Porque resulta que estas plumas que ya están como vectores las podemos usar como con nuestra herramienta de aerosol e ir creando clones y diseminando clones. Bien, voy a importar acá nuestro pajarraco V. Y a decirle que nos cuadre la hoja del tamaño de ese objeto. Listo. Entonces yo ya podría coger cada una de esas plumitas e ir armando la textura como yo quisiera, con la ventaja de que además puedo colorear las plumas como quiera. ¿Sí? Inclusive podría aplicarles rellenos degradados. ¿Bien? Entonces yo puedo darme la tarea de rellenar las áreas que quiero con esas plumas y luego exportar ese bloque de plumas como un PNG que puedo ya traer acá y ponerlo en la zona. Entonces fíjense que ahí es importante ir trabajando en varias herramientas dependiendo de lo que uno quiera conseguir. ¿Por qué les digo esto? Pues porque como esto no es una cosa plana, ¿cierto? O sea, con esta parte de la pata pues era más o menos fácil porque es la pierna, que es un cilindro.
Pero seguramente, por ejemplo, con los dedos de la pata no va a ser tan fácil porque vamos a aventar unas escamas de para acá, otras de para acá, otras para allá. Entonces vamos a tener que hacer ahí un montaje bastante interesante en el GMP. Todo eso es pura trabajo de dedicación y de detalle, ¿no? Para que las escamas queden todas en el mismo sentido, así que nos va a quedar un dedo con las escamas para un lado y el otro para el otro, sino que todas estén como hacia el frente del dedo, de cada uno de los dedos. Bien, entonces esa es la otra técnica que podemos usar ya para llenar, por ejemplo, aquí esto, yo sé que es un ala, entonces cómo va a llenar de plumitas, por supuesto serán plumas más pequeñas. Vamos a seleccionar aquí este y a bloquearlo para que no se mueva. Entonces voy a tener que ir llenando. Ya sé que esta es la parte superior del ala, porque fue lo que yo decidí que iba a cortar ya solamente ya las puntas del ala, es decir, cada una de estas secciones. Y por aquí arriba estaba unido, entonces tengo que tener todo eso presente. Y puedo empezar a acomodar plumas acá y a rellenar con plumas eso. Ir duplicando y creando mi relleno de plumitas como lo quiera. Bueno, hay una herramienta que podemos usar que les decía y es este diseminador. Entonces yo cojo el objeto, cojo el diseminador y voy a poder ir pintando, ¿sí? Clonando muy rápido para rellenar un área con copias de la pluma, ¿sí? Entonces, eso lo puedo usar. Ahora puedo mezclar eso e ir pintando hasta tener unas plumas más grandes, otras más pequeñas e ir armando el relleno tal como lo quiera. ¿Bien? Entonces, al final igual, como para que quede muy bien, tendríamos que acomodar un poco esas plumas y no botarlas allá a la loca, ¿no? Bueno. Cuando cojan la herramienta del diseminador, fíjense que tiene aquí una cosa y es que yo puedo ir rotando, o sea, incluir un nivel de variación en la rotación de esas plumas. Entonces, puedo decirle, por ejemplo, 30 grados. ¿Cierto? De manera que yo cojo la pluma, aquí tiene rotación 30 grados y cuando yo pinto, tengo variedad de plumitas con hasta 30 grados de variación en la rotación. Bien. Eso entonces sería como otra técnica que pueden usar ya para, pues en mi caso que es un ave, ¿no? Pero ya ustedes determinenlo según las características de su personaje, si tiene alguna textura así. O ténganlo presente para cuando necesiten hacer algo de estas características. Vamos a hacer aquí un ejercicio así cortico de también como otra técnica para pintar en Inkscape. Esta sabemos que es la parte inferior del pico. Si nos vamos aquí a Blender, vamos a desactivar el rayos X. Bien. Si yo cojo esta cara que sé que es la interna del pico, veo que está acá, o sea que es el costado derecho, el que me muestra la cara interna del pico. Son todos estos laditos, ¿sí? Este ya es por allá atrás. Listo. Entonces, esta es la cara interna. Esta ya es la externa.
lateral y esta es la parte inferior. ¿Listo? Y esta es la parte que se ve hacia adentro. Entonces con eso ya yo podría pintar en Inkscape lo que es el pico acá. Entonces, ¿cómo puedo yo crearlo aquí rápido? Podría yo seleccionar, como esta malla no tiene tanto contraste acá, necesito coger el balde de pintura y 1.25. Listo. Entonces yo podría hacer eso así, seleccionar esas caras, ¿cierto? Darle aquí en trayecto, ampliar, y lo puedo hacer varias veces hasta que ya no vea partes transparentes, y luego unirlo. Bien, puedo ampliarlo un poco más ahí, y pues además puedo simplificarlo. ¿Cierto? Y podría ajustarlo. Ahora, fíjense que esta imagen que acabo de crear ahí me quedó por encima de la capa malla. Entonces vamos a mover la capa malla duro arriba, porque quiero ver siempre la malla. Listo. Bien. ¿Y cómo vamos a colorearlo? Hay una herramienta de relleno, o sea, podríamos aplicar un degradado, pero como el degradado no va a ser parejo, sino que tenemos que seguir más o menos la estructura de la malla de Blender, hay una herramienta que se llama rejillas. Cuando yo la marco acá, él me permite crear una rejilla con un número de filas y columnas, y pues aquí nos podemos guiar un poco por cómo está la rejilla de la imagen en Blender. Entonces fíjense que tenemos como 3 columnas, ¿cierto? Y filas tenemos 1, 2, 3, 4. Contamos esta como 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces pongámosle 10 filas y pongámosle por ahora 3 columnas. Miremos qué pasa ahí. Entonces ya yo le hago clic y él me crea esa rejilla para el relleno de ese objeto. Si yo me voy aquí a rejilla o cojo el editor de nodos, aparte de los nodos de mi figura, veo esta rejillita, y esa rejilla precisamente me sirve para ajustar el relleno. Entonces yo voy a poder ajustar esta misma rejilla, moverla aquí para que se asemeje a lo que tengo yo como la rejilla de Blender. Listo. Bueno, ahora este debería ir acá, ¿no? Ojo que estamos moviendo solo los nodos grises, que son como un rombito. De la rejilla. Aquí moví otra cosa. Bien. Estos nodos circulares me marcan como las transiciones. Entonces les voy a explicar aquí cómo funciona esto. Sobre los nodos de tipo rombo, yo puedo seleccionar y aplicar un color. Bien.
y él me va a crear un degradado entre cada nodo y su vecino. Bien, ¿qué tan degradado? Depende de cómo esté moviendo yo esos nodos acá. Pues con eso yo podría crear unos rellenos más complejos y que se asemejen un poco a lo que tengo aquí como la estructura de la malla. ¿Cierto? Con esto puedo modificar, fíjense. Como los pasos intermedios para que no me queden estas curvas así todas extrañas. Entonces yo puedo suavizar esas uniones también. De hecho aquí se me crea una división porque tengo los nodos sobrepasando la posición de los nodos de rombo sobrepasando la posición de los nodos circulares. Bien, fíjense que cuando ustedes seleccionan un nodo de los grises, de los de romo, se marcan los 4 nodos que están conectados o de control de los circulares, se vuelven triangulitos. Entonces traten de acercarlos para que al mover el rombo no se sobrepongan unos a otros. Ya después los ajustan dependiendo de cómo quieran ajustar el degradado. Pero en principio mi recomendación sería esa, ¿sí? Para que puedan hacer estos movimientos aquí así. Vamos a dejarlo acá. Bien, entonces aquí mi idea es que la parte interna del pico fuera como roja y por fuera fuera naranja y se moviera hacia unos tonos como de café. Entonces selecciono yo el objeto, ¿cierto? Lo puedo exportar solo lo seleccionado para que me quede transparente lo demás. Y tengo aquí PNG, vamos a buscar acá, exportarlo a la carpeta de imágenes. Y pongámosle acá picoinf. ¿Listo? Y vamos a traerlo acá. Entonces como capas, picoinf. Entonces vamos a acomodarlo ahí. Imagen, recargar. Y aquí tenemos el medio pico cian y el medio pico con los tonos de naranja. Y rojo por dentro. Podemos ver mejor. Esa es otra técnica que pueden utilizar para pintar directamente
por ejemplo desde Inkscape, con la herramienta de rejillas de color. Bueno, eso es todo, ya queda en sus manos terminar el personaje tan detallado como lo quieran realizar. Entre más detalle, pues mejor nota.